Está bien. Ya queda más cortito. Bueno, vamos a ver la segunda parte, ¿no? De esta primera clase. Las bases nitrogenadas, como ya hemos visto, se dividen en purinas y en piriminas. Las purinas son la adenina y la guanina. Podemos entender, hacer esa mnemotecnia de que el agua es pura. Las purinas tienen dos anillos en su estructura, ¿tá? Entonces, nada. Y las piriminas tienen un anillo en su estructura. Tenemos la citosina, que es común al ADN y al ARN, al igual que las purinas, y tenemos la timina en el ADN y el uracilo en el ARN. Una purina y una pirimidina se van a aparear entre ellas y van a formar distintos enlaces de hidrógenos. La guanina y la citosina van a formar 3 enlaces de hidrógenos, mientras que la adenina y la timina van a formar 2 enlaces de hidrógenos. Tenemos que, como topología y función de las bases nitrogenadas, es el control del acceso de los promotores, que tiene que ver con esta estructura del ADN de doble alfa hélice, y las diferencias que tiene la del ARN, que queda más expuesto al medio y demás. El control del inicio de la replicación del ADN, la integración sitio específica de una molécula de ADN en la otra, ya que es como por complementariedad de bases que se da esto, y por secuencias de las bases que van a ser claves. Algunas van a ser secuencias de arranque, otras secuencias que van a codificar aminoácidos y otras secuencias que van a codificar un stop, y después para la reparación del ADN también, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante. Me parece que acá de tenerlos en estado como que no nos ayuda mucho. La organización y la compactación del ADN en las células tiene que ver con que la curvatura es requerida para las interacciones con las proteínas de la cromatina. Entonces, acá tenemos un ARN como enzima ribosina, ¿ah? Que es parte del ARN ribosomal. El ARN ribosomal es capaz de catalizar una reacción, ¿tá? O sea, de hacerla más rápido. Algunos ejemplos de esto son las ribonucleasas P de las bacterias, que es un proceso de precursores de ARN de transferencia, donde los ribosomas generan el ARN más las proteínas y el ARN tiene un rol catalítico, ¿tá? O sea, como que va a catalizar algo, es acelerar la velocidad, ¿tá? Es como que si funcionaran como si fueran una enzima. Y el spliceosoma, splice era de cortar, ¿se acuerdan? Cuando, por ejemplo, para verlo en un caso que ya vimos, cuando nosotros generábamos la transcripción de ARN, se formaba a partir de una hebra de ADN, una hebra de ARN con exones e intrones, en donde había, mediante el proceso de splicing, en el pre-ARN mensajero, que se cortaban y luego se unían solo los exones, y eso era lo que generaba que a partir de una sola secuencia de nucleótidos en una secuencia de ADN, pudiéramos tener distintas proteínas. ¿Ah? Tenemos intrones del grupo 1 e intrones del grupo 2, ¿tá? Que son los del grupo 1, algunos genes de ARN ribosomal, y del grupo 2, algunos del ARN mensajero. Los intrones, ¿se acuerdan que eran los que no se quedaban unidos, sino eran como los que no usábamos? ¿Tá? Esto es por autosplicing en las células eucariotas inferiores y por el genoma mitocondrial o del cloroplasto. Vieron que la mitocondria y el cloroplasto tienen un genoma distinto al genoma nuclear. ¿Ah? Tenemos entonces que, como regla de la síntesis de moléculas informativas, tenemos ácidos nucleicos y proteínas, que en realidad los ácidos nucleicos son un tipo de proteínas. Entonces, tenemos un número, sabemos que tenemos un número limitado de subunidades, ¿tá? Y vamos viendo acá, por ejemplo, el crecimiento de un polipéptido. Tenemos el R1, el R2, el R3 y el R4, y acá tenemos el grupo amino. En realidad este no es un grupo amino. Es como está raro de este grupo amino, ¿verdad? Porque a mí me gusta así el grupo amino. Como que hago una N. ¿Se acuerdan? Chiquis. ¿Se acuerdan cómo era el grupo amino? Creo que sí. Igual acá es lo mismo, porque me quedan un N con dos H. Pero acá no. El grupo amino se da entre el carboxidrilo, el N y dos H. Pero bueno, está. Acá tenemos los distintos restos de cadena y acá tenemos el extremo amino terminal o proximal
y el carboxidrilo terminal. Entonces, este carbono alfa se va a unir con este carbono alfa. ¿Tá? Siempre son dos carbonos alfas que se unen, en donde en un carbono alfa tenemos un carboxilo y en el otro carbono alfa tenemos un amino. Y acá viene otro aminoácido, se va a formar el enlace peptídico acá con una liberación de agua, y me queda C, doble enlace con oxígeno, A, N y el H. ¿Tá? El H capaz que porque el H yo se lo suelo poner para abajo. Entonces así sí me queda la N. Es una chotada mía, es como un caprichito mío, pero está. Y al haber otro nuevo enlace, tengo que unir otro aminoácido. ¿Tá? Entonces, las unidades son agregadas consecuencialmente formando cadenas lineales. Cada cadena tiene un punto de inicio y avanza en una única dirección y tiene un punto de finalización. ¿Tá? En este caso, avanza desde el N, el grupo amina, hacia el grupo carboxilo. El que se queda siempre quieto es el grupo amino. Este grupo amino es incambiado. El carboxilo es el que agrega las próximas unidades. ¿Tá? Y tenemos que los productos de la síntesis primaria son modificados previamente para cumplir su función. ¿Tá? Entonces acá tenemos grupo amino, grupo amino, grupo amino, grupo amino, que está acá. ¿Tá? Acá es una forma distinta de proyectarlo. Acá tenemos, este esquema nos muestra varias cosas en un solo esquema. Tenemos ARNs virales, ARNs, virus ARNs, y vemos cómo estos entran por los poros de la membrana nuclear para utilizar la maquinaria de la célula, ¿tá? Para autorreplicar su material genético. ¿Tá? Eso es lo que hacen los virus, utilizar nuestra maquinaria para replicar su material genético. Porque, por ejemplo, acá tenemos que se está separando las hebras de ADN, pero esto es para la síntesis de ADN, ¿tá? La replicación. También a partir de este ADN tenemos que pasa la transcriptasa, la ARN transcriptasa, y tenemos el pre-ARN, que por el proceso de splicing, ¿tá? Forma el ARN mensajero, porque sacó los codones y los exones. ¿Se acuerdan de eso? Y en el nucleolo tenemos que está el ARN ribosomal que sale con las unidades de los ribosomas, ¿tá? Con el ARN de transferencia, y luego se queda en el citosol con los aminoácidos. Que luego estos ribosomas son los que van a captar al ARN mensajero y van a empezar a generar el proceso de traducción. ¿Tá? Entonces acá vemos como concomitantemente todos los procesos. Solo que entonces este ADN virus viene acá y utiliza la polimerasa para duplicar su material genético. Y usaría la transcriptasa reversa o una ARN polimerasa para sintetizar su propio ARN. Entonces lo llena de partículas, lo llena de viriones, forman las otras estructuras, las otras proteínas, y cuando se llena la célula de viriones, hace que esta explote y libere una cantidad enorme de viriones que van a ir a infectar otras células. ¿Tá? Estas son las señales, los exones, los intrones, los exones, los intrones, los exones, que se van a ir cortando por el splicing y me van a dar exon 1, exon 2, exon 3, que esto es una secuencia de bases nitrogenadas de ARN mensajero. Y por la traducción me van a dar una secuencia aminoácidica, o sea, una proteína lineal, la estructura primaria, y luego por modificaciones post-traduccionales, esta se va a doblar y, por ejemplo, acá tenemos una hemoglobina, que es un tetrámero, la estructura terciaria es una proteína globular con un grupo hemo, y la hemoglobina es un tetrámero donde tiene 4 grupos hemos, 2 alfa globulinas y 2 beta globulinas. Entonces, los ribosomas son el lugar donde se da la síntesis de proteínas, están formados por ARN y proteínas. Tenemos el ARN 26S, 15S, y tenemos la unidad 23,5 y 50. ¿Se acuerdan que los ribosomas son todos S? El 16S, ¿se acuerdan que era importante para qué? ¿En qué nos importaba un montón el ribosoma 16S? ¿Se acuerdan? Ay, me suena algo de los virus. Casi, pero con pared nuclear. Pared celular, digo.
en las bacterias. Nos ayudaba a identificar los distintos tipos de bacterias, ¿te acordás? Que la secuencia de Es ese verdad, es verdad. ARN ribosomal era específico para cada bacteria. ¿Tá? Estos son los procariotas. ¿Tá? Entonces, si son procariotas, son bacterias. Tendría que haber empezado por acá. Mala mía. Y acá tenemos a los eucariotas vertebrados. ¿Tá? Acá entonces vamos a tener los 28S, los 5,8S, ¿tá? Y que vamos a tener un total de 50. Y vamos a tener entonces 5S, 5,8S y 28S, que va a ser la parte de arriba. Y la parte de abajo va a estar formado por, ¿tá? Este tiene un 16 y un 30. ¿Tá? Esto va a tener en total, el ribosoma ensamblado va a tener una ARN ribosomal 70S. La parte de arriba va a tener una ARN ribosomal 50S y la de abajo un 30S. Pero arriba va a tener un 16S. ¿Ah? Y acá tenemos la parte de abajo que es una ARN ribosomal de 18S con un total de 33. Entonces vamos a tener 18S y 40S acá abajo y nos va a dar un 80S en total cuando está ensamblado el ARN ribosomal. Entonces, tenemos que el brazo receptor del extremo 5' y 3', de acá, 5', 3', tiene una secuencia CCA, ¿tá? Cuyo grupo oxidilo terminal une a un aminoácido. ¿Tá? El punto de unión en un aminoácido es acá. Sería CCA, porque va de acá hacia acá, ¿verdad? De 5' a 3' va. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Sí. Porque crece así. Entonces, cuando llega acá, sería CCA. Después, el brazo T. Esto no me acuerdo si es. No, no es iota. Bueno, es una letra griega que no me acuerdo. C, que es este brazo, ¿tá? Es el lugar de reconocimiento del ribosoma. Sobre todo acá. Esto. T. No me acuerdo cómo se llama esa letra. C. ¿Tá? Acá está la secuencia. El brazo D, acá, es el lugar de reconocimiento de los aminoácidos ARN sintetasas de transición. Tenemos entonces que, sobre todo, las unidades UH2 y tal. El brazo anticodón, ¿tá? Es este, donde está en verde, tiene una secuencia de 3 bases llamada anticodón que se aparea con el ARN mensajero durante la traducción. ¿Tá? Y la presencia de bases modificadas, como la dihidrouridina, UH2, ¿tá? Que estaba acá, la metil y dimetilguanosina, M es de metil y G es guanosina, acá está, metilguanosina, y ¿dónde está la dimetilguanosina? Qué raro. La pseudouridina, pseudouridina se le llama esto, ¿tá? Que es de uracilo, que lo vamos a tener acá, en este brazo T, este candelabro C, la Perdón, creo que la letra se llama sí. es sí, Sí, no me con P. acuerdo, sería psi, Ahí Claro. va, tipo de psicólogo. claro. Bueno, para mañana vamos a hacer una clase de griego antiguo, ¿ah? Ahí va. Y tenemos la inosina, que va a ser I, como Ino, la de Naruto. Qué nerd. Y va a estar acá, ¿tá? En el anticodón. Tenemos la doble hélice, que ya la hemos visto, adenina, timina, guanina, citosina. Estamos podridos de verla. Tenemos que 34 A es, no me acuerdo esta unidad A. Les dije que la iba a buscar y no la busqué. No les voy a mentir, no la busqué. Completan una vuelta y se corresponde a 10 bases, a 10 pares de bases por unidad. Además, 10 pares de bases en las proteínas, una vuelta en la alfa hélice se correspondía a 4 proteínas, ¿se acuerdan? A 4 aminoácidos. Tendrían que ser 12 pares de bases, si hacemos que cada codón sea, pero no es lo mismo, entonces no podemos estudiarlo de la misma forma. Acá tenemos una reconstrucción del ribosoma, donde jamás nunca lo vamos a ver así, pero tiene la porción 30S, la porción 50S, entonces esto es un ribosoma eucariota, ¿verdad? ¿Y entienden por qué?
Porque los otros tenían menos S. Sí, tienen 70S, este tiene 80S. Ah, es eucariota. Yo quiero creer que es eucariota. Esto ya lo vimos, este es el ARN y este es el ADN. ¿Tá? Acá está la parte más ancha, acá está la más fina. ¿Cómo es que se llaman los surcos? Los surcos anchos, los surcos finos. Esto azul sería el backbone, que tiene que ver con lo que es la estructura dada por la desoxirribosa y el fosfato, mientras que acá están las bases nitrogenadas, en hebras antiparalelas, que son las que le dan actividad biológica, y al estar unidas tienen más estabilidad que el ARN, que tiene el backbone, acá por la ribosa y las cadenas fosfatadas, y la actividad biológica está a expensas de esta parte de acá adelante. ¿Tá? Acá tenemos una reconstrucción tridimensional, que ¿esto qué les parece? ¿Que es ADN o ARN? R. A ver, de vuelta. ¿No? Ay, ay, me perdí de la pregunta. ¿Qué les parece que es esto? ¿Una reconstrucción de ADN o de ARN? De ADN, De ADN. ¿no? ¿Por qué decís vos Tiene no? dos, Porque tiene dos, está porque bien, y están pareadas doble acá. hélice. Exactamente. Esto ya lo vimos un poco. Nos queda poco tiempo. Quedan 10 minutos. ¿Tá? Y la localización de la herencia celular. Schwann, como el de las células, observa las células al microscopio e identifica claramente los núcleos. Estos dos, no sé qué hicieron, no me interesa. Ah, sí, proponen que independientemente que el núcleo es el portador de información hereditaria de las células. Y estos plantean la teoría cromosómica de la herencia, supongo que debe ser porque a mí justo sí, de la herencia. Me la tapa la barra de herramientas. Entonces acá tenemos que Friedrich Meissner, esto ya lo vimos, estudiaba células blancas presentes en la pus obtenidas de heridas de bacterias y obtiene un precipitado de núcleos del que aísla una sustancia rica en fósforo que llamó nucleína. Esta sustancia se aísla en distintos tipos de células, está compuesta por hidrógeno, nitrógeno, cloruro y oxígeno. Tiene una pinta de nucleótido esto, ¿no? Los componentes que forman los nucleótidos. Después la nucleína contiene proteínas y proporciones no proteicas, ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se pueden descomponer en azúcares y compuestos ricos en nitrógeno, como purinas y pirimidinas. Bien, no estaba loco, eran las purinas y las pirimidinas. Este plantea las diferencias entre el ARN y acá habla de las estructuras de los nucleótidos y los enlaces entre nucleótidos. Las diferencias entre ARN y ADN ya estamos podridos de decirlas, y son que el ARN va a tener una ribosa que va a tener un OH en el carbono 2' de ese azúcar, mientras que el ADN va a tener una desoxirribosa que va a tener un hidrógeno, va a tener dos hidrógenos en el carbono H, 2'. Y en el 1' va a tener las bases nitrogenadas, que una va a ser adenina, guanina, citosina y timina, mientras que la ribosa a nivel de carbono 1 va a tener adenina, guanina, citosina y uracilo. Después esta va a formar una doble hebra hélice, el ADN, mientras que el ARN va a formar una sola hebra hélice. Luego tenemos que los ácidos nucleicos son 4 nucleótidos diferentes de ADN que forman, el ADN forma moléculas largas. Y las proteínas son 20 aminoácidos diferentes y hay proteínas de distintos tipos y tamaños, donde pueden ser globulares, filamentosas y demás. La teoría de los tetranucleótidos, que apareció en 1910, supone que hay igual cantidad de cada nucleótido de ADN como polímero de tetranucleótidos. Y la teoría de Leven en el 38 supone que las proteínas son las moléculas de la herencia. Y acá, bueno, esta es la confirmación del ADN con material hereditario, donde se vio cómo en las bacterias se podía dar el intercambio de porciones de ADN e incorporarse. Esto lo vimos, no sé si se acuerdan que lo vimos en el teórico de bacterias. ¿Se acuerdan? Su silencio abrumador me encanta. Sí. Que nos quedan 7 minutos. Entonces acá tenemos que hay un ADN radiactivo con una cubierta no radiactiva. Y acá tenemos una cubierta radiactiva con ADN no radiactivo. Esto va a ir a la célula bacteriana. Se le inyecta, porque estos eran como viriones, no me acuerdo bien el nombre de estos bichitos, pero eran como viriones, eran un tipo de virus de estructura que participa en la reproducción sexual de las bacterias.
inyectan este material genético, este no radiactivo, este material genético radiactivo que no codifica una cubierta radiactiva, y este ADN no radiactivo, pero que sí codifica una cubierta radiactiva. ¿Tá? Entonces nosotros esperaríamos que esto desarrolle cubiertas radiactivas, ¿verdad? Pero no el ADN. Y esto esperaríamos que codifique eh, ADN radiactivo, pero en una cubierta. Entonces, Blender es doblamiento, tratamiento de doblamiento, Shares of Viral Heads, se van las cabezas virales, los vimos, porque son como virusitos que le dejan su material genético. Este material se incorpora al material genético de las bacterias, y esto se separa por centrifugación, donde separamos la parte bacteriana de las partes virales por pesos, y vemos cómo este que tenía el material genético radiactivo, el ADN radiactivo, genera que la bacteria tenga una porción radiactiva, mientras que este, si bien tenía la cápsula radiactiva, no genera, como su ADN no codificaba nada radiactivo, no genera nada radiactivo. Esto no les hace acordar el experimento del neumococo no encapsulado, y el encapsulado, que el encapsulado era virulento y mataba al ratoncito, y el no encapsulado no era virulento, y cómo se fueron sacando al virulento el azúcar, las proteínas y el ARN, y mezclándolo con el otro, y siempre daba un neumococo virulento, hasta que se le lisó el ADN y dejó de dar material genético virulento. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, esto es básicamente Sí. lo mismo. Esto nos apoya el que el ADN se codifica las proteínas, y esas proteínas codificadas a partir de la información genética son las que determinan el fenotipo y las características de las proteínas expresadas. ¿Tá? Y con eso, chicas, este tema queda pronto. ¿Tá? Wait.